Carta encíclica Satis Cognitum del Sumo Pontífice León XIII sobre la unidad de la Iglesia. Introducción. 1. Bien sabéis que una parte considerable de nuestros pensamientos y de nuestras preocupaciones tiene por objeto esforzarnos en volver a los extraviados al redil que gobierna el soberano pastor de las almas, Jesucristo. Aplicando nuestra alma a ese objeto, nos hemos pensado que sería utilísimo a tamaño designio y a tan grande empresa de salvación trazar la imagen de la Iglesia, dibujando, por decirlo así, sus contornos principales, y poner en relieve, como su distintivo más característico y más digno de especial atención, la unidad, carácter insigne de la verdad y del invencible poder que el autor divino de la Iglesia ha impreso en su obra. Considerada en su forma y en su hermosura nativa, la Iglesia debe tener una acción muy poderosa sobre las almas, y no es apartarse de la verdad decir que ese espectáculo puede disipar la ignorancia y desvanecer las ideas falsas y las preocupaciones, sobre todo aquellas que no son hijas de la malicia. Pueden también excitar en los hombres el amor a la Iglesia, un amor semejante a la caridad, bajo cuyo impulso Jesucristo ha escogido a la Iglesia por su esposa, rescatándola con su sangre divina, pues Jesucristo amó a la Iglesia y se entregó él mismo por ella. Si para volver a esta Madre amantísima deben aquellos que no la conocen, o los que cometieron el error de abandonarla, comprar ese retorno, desde luego, no al precio de su sangre, aunque a ese precio la pagó Jesucristo, pero sí al de algunos esfuerzos y trabajos, bien leves por otra parte, verán claramente al menos que esas condiciones no han sido impuestas a los hombres por una voluntad humana, sino por orden y voluntad de Dios, y, por lo tanto, con la ayuda de la gracia celestial, experimentarán por sí mismos la verdad de esta divina palabra: mi yugo es dulce y mi carga ligera. Por esto, poniendo nuestra principal esperanza en Él, Padre de la luz, de quien desciende toda gracia y todo don perfecto, en aquel que solo da el acrecentamiento, nos le pedimos, con vivas instancias, se digne poner en nos el don de persuadir. 2. Dios, sin duda, puede operar por sí mismo y por su sola virtud todo lo que realizan los seres creados, pero, por un consejo misericordioso de su providencia, ha preferido, para ayudar a los hombres, servirse de los hombres. Por mediación y ministerio de los hombres da ordinariamente a cada uno, en el orden puramente natural, la perfección que le es debida, y se vale de ellos, aun en el orden sobrenatural, para conferirles la santidad y la salud. Pero es evidente que ninguna comunicación entre los hombres puede realizarse sino por el medio de las cosas exteriores y sensibles. Por esto el Hijo de Dios tomó la naturaleza humana, él, que teniendo la forma de Dios, se anonadó, tomando la forma de esclavo y haciéndose semejante a los hombres, y así, mientras vivió en la tierra, reveló a los hombres, conversando con ellos, su doctrina y sus leyes. Pero como su misión divina debía ser perdurable y perpetua, se rodeó de discípulos, a los que dio parte de su poder, y haciendo descender sobre ellos desde lo alto de los cielos, el Espíritu de verdad, les mandó recorrer toda la tierra y predicar fielmente a todas las naciones lo que él mismo había enseñado y prescrito, a fin de que, profesando su doctrina y obedeciendo sus leyes, el género humano pudiese adquirir la santidad en la tierra y en el cielo la bienaventuranza eterna. Naturaleza sacramental de la Iglesia. 3. Tal es el plan a que obedece la constitución de la Iglesia, tales son los principios que han presidido su nacimiento. Si miramos en ella el fin último que se propone y las causas inmediatas por las que produce la santidad en las almas, seguramente la Iglesia es espiritual, pero si consideramos los miembros de que se compone y los medios por los que los dones espirituales llegan hasta nosotros, la Iglesia es exterior y necesariamente visible. Por signos que penetran en los ojos y por los oídos fue como los apóstoles recibieron la misión de enseñar, y esta misión no la cumplieron de otro modo que por palabras y actos igualmente sensibles. Así su voz, entrando por el oído exterior, engendraba la fe en las almas, la fe viene por la audición, y la audición por la palabra de Cristo. Y la fe misma, esto es, el asentimiento a la primera y soberana verdad, por su naturaleza, está encerrada en el espíritu, pero debe salir al exterior por la evidente profesión que de ella se hace, pues se cree de corazón para la justicia, pero se confiesa por la boca para la salvación. Así, nada es más íntimo en el hombre que la gracia celestial, que produce en él la salvación, pero exteriores son los instrumentos ordinarios y principales por los que la gracia se nos comunica. Queremos hablar de los sacramentos, que son administrados con ritos especiales por hombres evidentemente escogidos para ese ministerio. Jesucristo ordenó a los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles que instruyeran y gobernaran a los pueblos, ordenó a los pueblos que recibiesen su doctrina y se sometieran dócilmente a su autoridad.
Pero esas relaciones mutuas de derechos y de deberes en la sociedad cristiana no solamente no habrían podido ser duraderas, pero ni aun habrían podido establecerse sin la mediación de los sentidos, intérpretes y mensajeros de las cosas. 4. Por todas estas razones, la Iglesia es con frecuencia llamada en las sagradas letras un cuerpo, y también el cuerpo de Cristo. Sois el cuerpo de Cristo. Porque la Iglesia es un cuerpo visible a los ojos, porque es el cuerpo de Cristo, es un cuerpo vivo, activo, lleno de savia, sostenido y animado como está por Jesucristo, que lo penetra con su virtud, como, aproximadamente, el tronco de la viña alimenta y hace fértiles a las ramas que le están unidas. En los seres animados, el principio vital es invisible y oculto en lo más profundo del ser, pero se denuncia y manifiesta por el movimiento y la acción de los miembros. Así, el principio de vida sobrenatural que anima a la Iglesia se manifiesta a todos los ojos por los actos que produce. De aquí se sigue que están en un pernicioso error los que, haciéndose una Iglesia a medida de sus deseos, se la imaginan como oculta y en manera alguna visible, y aquellos otros que la miran como una institución humana, provista de una organización, de una disciplina y ritos exteriores, pero sin ninguna comunicación permanente de los dones de la gracia divina, sin nada que demuestre por una manifestación diaria y evidente la vida sobrenatural que recibe de Dios. Lo mismo una que otra concepción son igualmente incompatibles con la Iglesia de Jesucristo, como el cuerpo o el alma son por sí solos incapaces de constituir el hombre. El conjunto y la unión de estos dos elementos es indispensable a la verdadera Iglesia, como la íntima unión del alma y del cuerpo es indispensable a la naturaleza. La Iglesia no es una especie de cadáver, es el cuerpo de Cristo, animado con su vida sobrenatural. Cristo mismo, jefe y modelo de la Iglesia, no está entero si se considera en él exclusivamente la naturaleza humana y visible, como hacen los discípulos de Fotino o Nestorio, o únicamente la naturaleza divina e invisible, como hacen los monofisitas, pero Cristo es uno por la unión de las dos naturalezas, visible e invisible, y es uno en las dos. Del mismo modo, su cuerpo místico no es la verdadera Iglesia sino a condición de que sus partes visibles tomen su fuerza y su vida de los dones sobrenaturales y otros elementos invisibles, y de esta unión es de la que resulta la naturaleza de sus mismas partes exteriores. Mas como la Iglesia es así por voluntad y orden de Dios, así debe permanecer sin ninguna interrupción hasta el fin de los siglos, pues de no ser así no habría sido fundada para siempre, y el fin mismo a que tiende quedaría limitado en el tiempo y en el espacio. Doble conclusión contraria a la verdad. Es cierto, por consiguiente, que esta reunión de elementos visibles e invisibles, estando por la voluntad de Dios en la naturaleza y la constitución íntima de la Iglesia, debe durar, necesariamente, tanto como la misma Iglesia dure. 5. No es otra la razón en que se funda San Juan Crisóstomo cuando nos dice, no te separes de la Iglesia. Nada es más fuerte que la Iglesia. Tu esperanza es la Iglesia, tu salud es la Iglesia, tu refugio es la Iglesia. Es más alta que el cielo y más ancha que la tierra. No envejece jamás, su vigor es eterno. Por eso la Escritura, para demostrarnos su solidez inquebrantable, le da el nombre de montaña. 9. San Agustín añade, los infieles creen que la religión cristiana debe durar cierto tiempo en el mundo para luego desaparecer. Durará tanto como el sol, y mientras el sol siga saliendo y poniéndose, es decir, mientras dure el curso de los tiempos, la Iglesia de Dios, esto es, el cuerpo de Cristo, no desaparecerá del mundo. Y el mismo Padre dice en otro lugar, la Iglesia vacilará si su fundamento vacila, pero, ¿cómo podrá vacilar Cristo? Mientras Cristo no vacile, la Iglesia no flaqueará jamás hasta el fin de los tiempos. ¿Dónde están los que dicen, la Iglesia ha desaparecido del mundo, cuando ni siquiera puede flaquear? Estos son los fundamentos sobre los que debe apoyarse quien busca la verdad. La Iglesia ha sido fundada y constituida por Jesucristo nuestro Señor, por tanto, cuando inquirimos la naturaleza de la Iglesia, lo esencial es saber lo que Jesucristo ha querido hacer y lo que ha hecho en realidad. Hay que seguir esta regla cuando sea preciso tratar, sobre todo, de la unidad de la Iglesia, asunto del que nos ha parecido bien, en interés de todo el mundo, hablar algo en las presentes letras. Unicidad de la Iglesia. 6. Sí, ciertamente, la verdadera Iglesia de Jesucristo es una. Los testimonios evidentes y multiplicados de las sagradas letras han fijado tan bien este punto, que ningún cristiano puede llevar su osadía a contradecirlo. Pero cuando se trata de determinar y establecer la naturaleza de esta unidad, muchos se dejan extraviar por varios errores. No solamente el origen de la Iglesia, sino todos los caracteres de su constitución pertenecen al orden de las cosas que proceden de una voluntad libre. Toda la cuestión consiste, pues, en saber lo que en realidad ha sucedido,
Y por eso es preciso averiguar no de qué modo la Iglesia podría ser una, sino qué unidad ha querido darle su fundador. Si examinamos los hechos, comprobaremos que Jesucristo no concibió ni instituyó una Iglesia formada de muchas comunidades que se asemejan por ciertos caracteres generales, pero distintas unas de otras y no unidas entre sí por aquellos vínculos que únicamente pueden dar a la Iglesia la individualidad y la unidad de que hacemos profesión en el símbolo de la fe: creo en la Iglesia una. La Iglesia está constituida en la unidad por su misma naturaleza, es una, aunque las herejías traten de desgarrarla en muchas sectas. Decimos, pues, que la antigua y católica Iglesia es una, porque tiene la unidad, de la naturaleza, de sentimiento, de principio, de excelencia. Además, la cima de perfección de la Iglesia, como el fundamento de su construcción, consiste en la unidad, por eso sobrepuja a todo el mundo, pues nada hay igual ni semejante a ella. Por eso, cuando Jesucristo habla de este edificio místico, no menciona más que una iglesia, que llama suya: yo edificaré mi iglesia. Cualquiera otra que se quiera imaginar fuera de ella no puede ser la verdadera iglesia de Jesucristo. 7. Esto resulta más evidente aún si se considera el designio del divino autor de la iglesia. ¿Qué ha buscado, qué ha querido Jesucristo nuestro Señor en el establecimiento y conservación de la iglesia? Una sola cosa: transmitir a la iglesia la continuación de la misma misión, del mismo mandato que él recibió de su Padre. Esto es lo que había decretado hacer y esto es lo que realmente hizo: como mi Padre me envió, os envío a vosotros. Como tú me enviaste al mundo, los he enviado también al mundo. En la misión de Cristo entraba rescatar de la muerte y salvar lo que había perecido, esto es, no solamente algunas naciones o algunas ciudades, sino la universalidad del género humano, sin ninguna excepción en el espacio ni en el tiempo. El Hijo del Hombre ha venido para que el mundo sea salvado por él. Pues ningún otro nombre ha sido dado a los hombres por el que podamos ser salvados. La misión, pues, de la Iglesia es repartir entre los hombres y extender a todas las edades la salvación operada por Jesucristo y todos los beneficios que de ella se siguen. Por esto, según la voluntad de su fundador, es necesario que sea única en toda la extensión del mundo y en toda la duración de los tiempos. Para que pudiera existir una unidad más grande sería preciso salir de los límites de la tierra e imaginar un género humano nuevo y desconocido. 8. Esta Iglesia única, que debía abrazar a todos los hombres, en todos los tiempos y en todos los lugares, Isaías la vislumbró y señaló por anticipado cuando, penetrando con su mirada en lo porvenir, tuvo la visión de una montaña cuya cima, elevada sobre todas las demás, era visible a todos los ojos y que representaba la casa de Dios, es decir, la Iglesia. En los últimos tiempos, la montaña, que es la casa del Señor, estará preparada en la cima de las montañas. Pero esta montaña colocada sobre la cima de las montañas es única, única es esta casa del Señor, hacia la cual todas las naciones deben afluir un día en conjunto para hallar en ella la regla de su vida. Y todas las naciones afluirán hacia ella y dirán: venid, ascendamos a la montaña del Señor, vamos a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y marcharemos por sus senderos. Optato de Mileve dice a propósito de este pasaje: está escrito en la profecía de Isaías: la ley saldrá de Sión, y la palabra de Dios, de Jerusalén. No es, pues, en la montaña de Sión donde Isaías ve el valle, sino en la montaña santa, que es la Iglesia, y que llenando todo el mundo romano eleva su cima hasta el cielo. La verdadera Sión espiritual es, pues, la Iglesia, en la cual Jesucristo ha sido constituido Rey por Dios Padre, y que está en todo el mundo, lo cual es exclusivo de la Iglesia católica. Y he aquí lo que dice San Agustín: ¿qué hay más visible que una montaña? Y, sin embargo, hay montañas desconocidas que están situadas en un rincón apartado del globo. Pero no sucede así con esa montaña, pues ella llena toda la superficie de la tierra y está escrito de ella que está establecida sobre las cimas de las montañas. 9. Es preciso añadir que el Hijo de Dios decretó que la Iglesia fuese su propio cuerpo místico, al que se uniría para ser su cabeza, del mismo modo que en el cuerpo humano, que tomó por la encarnación, la cabeza mantiene a los miembros en una necesaria y natural unión. Y así como tomó un cuerpo mortal único que entregó a los tormentos y a la muerte para pagar el rescate de los hombres, así también tiene un cuerpo místico único en el que y por medio del cual hizo participar a los hombres de la santidad y de la salvación eterna. Dios le hizo, a Cristo, jefe de toda la Iglesia, que es su cuerpo. Los miembros separados y dispersos no pueden unirse a una sola y misma cabeza para formar un solo cuerpo. Pues San Pablo dice: todos los miembros del cuerpo, aunque numerosos, no son sino un solo cuerpo. Así es Cristo. Y es por esto por lo que nos dice también que este cuerpo está unido y ligado. Cristo es el jefe, en virtud del que todo el cuerpo,
unido y ligado por todas sus coyunturas que se prestan mutuo auxilio por medio de operaciones proporcionadas a cada miembro, recibe su acrecentamiento para ser edificado en la caridad. Así, pues, si algunos miembros están separados y alejados de los otros miembros, no podrán pertenecer a la misma cabeza como el resto del cuerpo. Hay, dice San Cipriano, un solo Dios, un solo Cristo, una sola Iglesia de Cristo, una sola fe, un solo pueblo que, por el vínculo de la concordia, está fundado en la unidad sólida de un mismo cuerpo. La unidad no puede ser amputada, un cuerpo, para permanecer único, no puede dividirse por el fraccionamiento de su organismo. Para mejor declarar la unidad de su Iglesia, Dios nos la presenta bajo la imagen de un cuerpo animado, cuyos miembros no pueden vivir sino a condición de estar unidos con la cabeza y de tomar sin cesar de ésta su fuerza vital, separados, han de morir necesariamente. No puede, la Iglesia, ser dividida en pedazos por el desgarramiento de sus miembros y de sus entrañas. Todo lo que se separe del centro de la vida no podrá vivir por sí solo ni respirar. Ahora bien, ¿en qué se parece un cadáver a un ser vivo? Nadie jamás ha odiado a su carne, sino que la alimenta y la cuida como Cristo a la Iglesia, porque somos los miembros de su cuerpo formados de su carne y de sus huesos. Que se busque, pues, otra cabeza parecida a Cristo, que se busque otro Cristo si se quiere imaginar otra Iglesia fuera de la que es su cuerpo. Mirad de lo que debéis guardaros, ved por lo que debéis velar, ved lo que debéis tener. A veces se corta un miembro en el cuerpo humano, o más bien se le separa del cuerpo una mano, un dedo, un pie. ¿Sigue el alma al miembro cortado? Cuando el miembro está en el cuerpo, vive, cuando se le corta, pierde la vida. Así el hombre, en tanto que vive en el cuerpo de la Iglesia, es cristiano católico, separado será herético. El alma no sigue al miembro amputado. La Iglesia de Cristo es, pues, única, además, perpetua. Quien se separa de ella se aparta de la voluntad y de la orden de Jesucristo nuestro Señor, deja el camino de salvación y corre a su pérdida. Quien se separa de la Iglesia para unirse a una esposa adúltera, renuncia a las promesas hechas a la Iglesia. Quien abandona a la Iglesia de Cristo no logrará las recompensas de Cristo. Quien no guarda esta unidad, no guarda la ley de Dios, ni guarda la fe del Padre y del Hijo, ni guarda la vida ni la salud. Unidad de la Iglesia. 10. Pero aquel que ha instituido la Iglesia única, la ha instituido una, es decir, de tal naturaleza, que todos los que debían ser sus miembros habían de estar unidos por los vínculos de una sociedad estrechísima, hasta el punto de formar un solo pueblo, un solo reino, un solo cuerpo. Sed un solo cuerpo y un solo espíritu, como habéis sido llamados a una sola esperanza en vuestra vocación. En vísperas de su muerte, Jesucristo sancionó y consagró del modo más augusto su voluntad acerca de este punto en la oración que dirigió a su Padre: no ruego por ellos solamente, sino por aquellos que por su palabra creerán en mí. A fin de que ellos también sean una sola cosa en nosotros. A fin de que sean consumados en la unidad. Y quiso también que el vínculo de la unidad entre sus discípulos fuese tan íntimo y tan perfecto que imitase en algún modo a su propia unión con su Padre: os pido que sean todos una misma cosa, como vos mi Padre estáis en mí y yo en vos.